Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 3 de marzo del 2025 con 23 grados Celsius aquí en la Julia, Distrito Nacional. Estamos abriendo el tercer mes del año, primer trimestre, ¿no? Ok, muy bien. Finalizamos el mes de la patria. El discurso presidencial ante la Asamblea, la respuesta de los líderes políticos, el presidente Fernández que fustigó bastante el discurso, el Tedeum, las declaraciones de los religiosos, de los obispos, criticando el estado de la salud pública, de los hospitales, ¿verdad? Eso fue también que sucedió. El discurso del presidente declarando terroristas a las de las bandas haitianas, algo ahí medio un poco imitando al presidente Trump con las declaraciones de terroristas, designaciones de terroristas a los de los narcotraficantes, algo parecido, pero que tiene diferente contexto porque aquí las leyes son diferentes a las de allá, pero ese es un tema que, bueno, se queda ahí como que en todo el mare magnum del discurso, un discurso extenso. Entonces, todo eso pasó en febrero, el mes de la patria, como se llama. De hecho, vi pocos símbolos patrios. Vi pocos símbolos patrios en las diferentes viviendas. No sentí yo que realmente hubo ese fervor patrocinado, auspiciado por por la administración, por el gobierno, que debe ocuparse ciertamente de mantener el fervor patriótico, ¿verdad? El orgullo nacional del 27 de febrero, de la bandera de nuestros padres fundadores. O sea, me parece a mí que no vi lo mismo que en otras ocasiones. Y obviamente quien tiene la responsabilidad mayúscula es el gobierno. Y además tiene un asunto hasta de efemérides patrias, ¿no? Algo ahí, qué sé yo, como si una dirección o qué sé yo qué cosa es. Bueno, pero ya cerramos el mes de febrero, vamos al tercer mes del año, primer trimestre, y estamos a 3 de marzo. Bueno, hay declaraciones ayer se celebraba el Congreso de la Fuerza del Pueblo, se cerraba el Congreso ordinario de estatutos y todas esas cosas, líneas políticas, y se inició inmediatamente el Congreso elector para elegir a todas sus autoridades. El presidente Fernández tuvo un discurso y críticas al gobierno, seguía remachando el discurso del presidente, la cantidad de préstamos, el gasto corriente, el aumento de la nómina, la baja inversión, las inauguraciones por tramos, que si son 10 kilómetros, decía Fernández, el presidente Leonel Fernández, que lo inauguran 5 veces de 2 kilómetros cada vez para aparentar de que están haciendo obras. Igual le respondía por otro lado Danilo Medina, que es presidente del PLD, que había celebrado su congreso, el mismo congreso recientemente, no hace mucho, de qué países que está hablando el presidente Abinader, etcétera, etcétera. Bueno, así están las cosas. A la asamblea, por cierto, yo no comenté esa parte porque me pareció intrascendente en virtud de lo fundamental que era el discurso del presidente y la sustancia del mismo. Se dieron unas situaciones que, oyendo los comentarios de los analistas que manejan esos temas ciertamente políticos, pues les llama preocupación, supuestamente, y fue como el apandillamiento que se dio entre los presuntos candidatos o futuros candidatos presidenciales del Partido Revolucionario Moderno, que entraban como apandillados, los de Carolina con que sus diputados, los de Wilton Arnaud con sus diputados, los de Collado con sus diputados. Entonces eso le está generando algo de escozor a mucha gente, ¿no? No sé, porque si son de sus equipos políticos, pues tenían que apoyar a su candidato, no iban a ir a hacerle coro, al contrario. Yo lo vi como parte del simple y sencillo juego democrático. De eso se trata la democracia. Usted con este, yo con aquel, y como quiera
gane el mejor y al final no se abraza y asume las líneas que correspondan, ¿no? Eso es lo que sucede en la democracia, pero los oigo quejándose como que de eso pasaba anteriormente, que se hacían los grupos, los grupos son naturales en cualquier organización, en cualquier institución, porque hay afinidades. Si a mí ese señor no me cae bien, si a mí ese señor, su estilo no me gusta, si yo no me siento identificado con él, si no pertenezco, porque no es estar, yo siempre le decía a unos amigos, a veces el asunto no es estar, es pertenecer a determinada grupo, vamos a decirlo de algún modo, porque es así. Pero si no soy de ese grupo, pues busco donde pueda tener yo una cercanía, y eso es natural. Lo que tiene que es que manejarse de manera civilizada y ordenada, pero eso se va a dar siempre así, porque la gente no tiene, no es eso es en esos países autoritarios donde tú eres de ese partido, un solo partido, partido comunista cubano, del ruso, el de la China, nada más hay uno y tú lo coges o lo dejas. Y si lo dejas, lo que te entran es a cañazo. Así es, pero yo no le veo nada de malo a eso. Bien, así esos comentarios porque de introito, porque es lo que acabamos de cerrar, el mes que sucedió. Y el viernes, señores, estaba prevista, la semana pasada fue una semana muy importante en términos diplomáticos, porque el lunes se reunió el presidente Macron con el presidente, el primer ministro, ya yo ni sé, no creo que, bueno, con el presidente Trump, una reunión muy interesante, muy importante, como para pavimentar el tema de las relaciones con Ucrania, y luego al miércoles se reunió Keir Starmer, el primer ministro inglés, y igual tuvieron reuniones muy bien y diplomáticamente se manejaron muy bien con Trump, que tiene su manera y su estilo y su ego infladísimo y todo el mundo lo conoce. De hecho, Macron le tuvo que, no, Pérez, presidente, eso no es así, cuando él habló de los 350 mil millones y de que Europa le prestaba a Ucrania. No es así. Le puso en las cosas claras. Bueno, si ustedes lo entienden así, lo dejo así. Starmer también puso a J.D. Vance, que no sé qué hacía ahí, eso es un esquema diferente que se ha estructurado ahora en la Casa Blanca, de antes de la rueda de prensa que dan los dos presidentes, empezar a hacer preguntas y como un conversatorio ahí, que fue lo que generó y derivó en el desastre que ocurrió el viernes con la visita, que fue muy bien recibido, de el presidente ucraniano de la República en Guerra de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por el presidente Trump. Cuando hicieron ese aparte ahí en la oficina oval con toda esta recua de periodistas, empezaron mal desde el principio. Hoy la Casa Blanca desmiente que fuera una emboscada y culpa a Zelensky. Obviamente todos los funcionarios del gobierno de Trump tienen que justificar lo que pasó y hablan de irrespeto a la figura. Es que hasta de que llegó vestido como no era. De hecho, un carajo a la vela de los periodistas que están ahí, que ahora es la Casa Blanca que los pone, mientras sacó a los periodistas de AP y de F, mete unos, como aquí en la semanal del presidente, que meten unos influencers ahí y ponen a preguntar gente que no... Bueno, el punto es que hoy la Casa Blanca niega que sea una emboscada porque a nivel internacional, no los MAGA, no los republicanos que tienen que apoyar a Trump, porque cualquier cosa que Trump haga, eso es así, no se atreven a enfrentarlo ni a contradecirlo. Y los funcionarios, por supuesto que mucho menos, pero si usted le ve la cara a Marco Rubio, el secretario de Estado, cuando se dio este desastroso y vergonzoso evento, una ignominia, usted dice aquí pasó algo. Entonces, de hecho, fíjense ustedes, la Casa Blanca niega que fuera una emboscada, pero en el mundo entero la gente lo maneja un poquito aquí, allí, acá, vergonzoso, Trump un desplante, una humillación, hasta Zelensky le dice, bueno, pero usted me invita aquí
para decirme y acabarme y entonces suapié el piso conmigo. Quedó muy mal y en el mundo entero se ha visto así. Pero yo quiero entrar en los insights. Resulta que de entrada, la primera pregunta que le hace un carajo ahí, que resulta que es el marido de una tal Marjorie Taylor Greene, que es una desquiciada ahí republicana que en el Congreso, que ni siquiera la puso Trump como funcionaria, una disparatosa que hay ahí. Él es su amante, su marido, su qué sé yo qué cosa. Lo primero que le pregunta a Zelensky es por qué él irrespeta la oficina oval andando vestido como andaba. Con él siempre anda con ese uniforme y Zelensky, o realmente una especie de celada, y le dijo que él andaba así porque estaba representando, cuando acabara la guerra se iba a poner traje de... ¿Por qué no le preguntan al príncipe Mohammed bin Salman, MBA, Mohammed bin Salman, porque él anda con sus túnicas de árabe? ¿Por qué no le pregunta, por qué él no se pregunta, el estúpido ese periodista, que lo mandaron a eso, por qué él no se pregunta por qué Winston Churchill, y de hecho Zelensky ahora mismo viene siendo el mejor alumno y seguidor de Winston Churchill, porque está comportándose como él a nivel internacional, porque Winston Churchill se presentaba en la Casa Blanca cuando se reunió con Franklin Delano Roosevelt con un uniforme de zafarrancho de combate, pero era una celada, y después la completó el vicepresidente, el hombre aquel que dijo de los gatos y de las mujeres, que sé yo qué, que sé yo cuánto, y al final se desbarató todo y fue este desastre en donde Trump acusaba a Zelensky de que estaba jugando con la guerra mundial, que no quería firmar, que fuera un irrespeto. Ahí Zelensky no irrespetó a nadie. A él lo acosaron a un extremo de que en el mundo entero todo el mundo quedó claro de lo que pasó ahí. Por algo la Casa Blanca tiene que salir a defender que no fue y a justificarlo, que no fue una emboscada. Pero si tiene 4 patas y 2 tutumas, óigame, al final del día algo de eso debe haber. Eso lo negó el asesor de seguridad, que le habían advertido a Zelensky que no litigara con Trump. Porque él tiene que ir ahí, quedarse callado, que el otro diga lo que diga. Habló de los 350 mil millones de dólares. Falso. No es verdad. Y entre ese tipo de cosas, porque el problema es el ego. Y hay que hacer lo que él diga y así mismo. Entonces, un hombre que ya de entrada votó en Naciones Unidas la semana anterior en contra de la Unión Europea y de Occidente, votó con Rusia. Hasta China se abstuvo, votó con Corea del Norte, con Bielorrusia, con Maduro, con Cuba, con todos esos países chimichurri que están alrededor de Corea del Norte, Irán, aliados de Trump, de Putin. Entonces, fíjense ustedes, de una vez cuando la pregunta del tipo, se rieron todos ahí, ya le empezaban a minar el terreno. Por demás, como les decía, no permiten que las verdaderas agencias noticiosas, la Associated Press, la AP, porque pone que el Golfo de México cuando tiene que poner ahora lo que diga Trump, y otra, F creo que no estuvo tampoco, porque ahora la sacan, meten a este carajo a la vela, ¿y a quién meten más ahí? A la agencia noticiosa oficial del gobierno ruso, la TASS, T-A-S-S, la de toda la vida, de la Rusia, de la soviética. Fíjense ustedes. Pero a pesar de eso, tiene que salir hoy la Casa Blanca porque algunos republicanos, los que se atreven, todos lo que no, la gente con 2 dedos sabe lo que pasó ahí. Fue un desastre provocado por el anfitrión, que debió tratar al invitado de la manera adecuada. Que Zelensky le respondió, bueno, no podía quedarse callado, representa una nación. Bueno, el mundo entero lo ha visto de esa manera. De hecho, inmediatamente salió de ahí, tuvo una entrevista en Fox y planteó y dijo, no hay ningún problema, yo lo que quisiera es explicar mi posición. No lo dejaron, no lo dejaban hablar, lo ametrallaban y le tiraban encima muchísimas boberías, muchísimas cosas, sus planteamientos de Trump y de ellos, y nunca lo dejaron plantear las cosas. Sin embargo, inmediatamente salió de Estados Unidos, se fue
invitado oficial por Starmer al primer ministro inglés y fue recibido el sábado, eso fue el viernes, el sábado se le coordinó una reunión, un encuentro con el rey Charles y fue y lo visitó en su mansión, en su residencia veraniega en Sandbridge, no en Lancaster, no en Buckingham, en el palacio, sino en su casa privada y en apoyo. Y para el domingo hubo una cumbre. 18 jefes de Estado, estuvo el de la OTAN, estuvo el de la Unión Europea, estuvo Canadá, estuvo Turquía, que no son de los grupos, entre otros, 18. Y se celebró una gran cumbre de apoyo inquebrantable. Fue recibido por Starmer, el primer ministro inglés. Le aprobaron un préstamo inmediatamente con los recursos congelados de los rusos, de lo que aquel que dice Trump, que es Ucrania, dijo, no, este dinero es de los recursos de los rusos, 3.6 billones para armamento inmediatamente. Entonces, fíjense ustedes cómo tiene la Casa Blanca que reaccionar, defendiéndose a la defensiva. Por ejemplo, la canciller alemana dijo, ha comenzado una nueva era de infamia. Oigan los términos, Zelensky, Starmer y Macron se manejan un poco más aquí. Dice, por ejemplo, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, está claro que el mundo libre necesita un nuevo líder. O sea, la actitud de Trump es soltar en banda a Europa y soltar en banda a la OTAN, por lo que aparenta. Y por eso se dio esta gran cumbre, donde está Ucrania, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Holanda, España, Finlandia, Suecia, Dinamarca, República Checa, Polonia, Rumanía, Turquía y Canadá estuvieron. Y además, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Antonio Costa del Consejo Europeo. Fíjense ustedes quiénes estuvieron reunidos dándole el apoyo y de ahí salieron decisiones. Obviamente de ver cómo se le busca la vuelta y a las relaciones con Trump, porque de la OTAN, Trump, Estados Unidos es el 30%. Y ellos saben, aunque Trump dice, no, usted no tiene por qué decirnos qué va a pasar con nosotros estamos bien, Europa sabe que tiene al oso al lado. Y los pequeñitos países que no estuvieron aquí, pero están representados aquí, que son Lituania, Estonia, etcétera, Rumanía, Moldavia, etcétera, estuvieron aquí viendo la nueva realidad que se le presenta. Hubo la votación en Naciones Unidas en contra de la posición de que se respete la integridad territorial, porque es lo que yo le digo, si tiene 4 patas y 2 tutumas, ¿qué es? Primero, en la cumbre de Berlín, el secretario de Defensa, que a propósito le acaban de cerrar todas las ayudas estratégicas de información y vigilancia satelital para Ucrania como una manera de expresar, eso es casi una capitulación. Lo que le está Trump pidiendo y quería que Zelensky le firmara era una capitulación. Porque él le ha entregado, antes de sentarse a negociar, que ni siquiera invitó a Europa ni a Ucrania a negociar a la mesa en Arabia Saudita con Rusia, ya él le cedió que no va a entrar a la OTAN, que no van a poner tropas en el terreno, que no va a recuperar sus terrenos y que Rusia sigue pidiendo más y que la desarmen. ¿Para qué? Claro, para ocuparla posteriormente, y eso es lo que Europa le dice, no, nosotros queremos una paz justa y duradera. Y por eso se han despertado de su letargo, que obviamente es un letargo, dice Friedrich Merz, el nuevo que va a ser el canciller alemán, que Europa debe prepararse para el peor escenario de una OTAN abandonada por Washington. Mire cómo ha sido lo que ha provocado, y yo digo que no hay tan mal que alguna cosa buena no tenga. Ha sido muchos llamadas de alarma y muchas cosas, y Europa sigue durmiendo y durmiendo, y ni siquiera aportaba lo que tenía que aportar para la defensa, que es uno de los buenos puntos que ha planteado Trump. Es verdad, porque tenía Estados Unidos que cargar con la defensa, con el financiamiento de la OTAN, en mayoría, tan mayoritariamente. Entonces, eso fue lo que sucedió. Se plantearon 4 puntos en esa cumbre, se le aprobó un paquete de 2.6 billones, adicionalmente
en la cumbre se le aprobó otro paquete de 1.6 billones, con B, no millones, sino billones, o sea, 1.600 millones para la adquisición de 5.000 misiles aéreos para defensa, porque lo van a producir en Belfast, que va a dinamizar hasta la economía inglesa, porque eso es importante. Entonces, están trabajando en un plan, Ucrania, Rusia, Francia e Inglaterra, para presentárselo a Trump. Ya se adelantó, lo dijo Starmer en su conferencia al terminar la cumbre. Son 4 puntos: seguir con las sanciones, fortalecer a Ucrania hasta el extremo para que pueda ir a una posición de fuerza a las discusiones, donde ya Trump le ha entregado todo a Rusia de antemano. Ellos hablan de poner fuerzas en el territorio para garantizar que Rusia no vuelva a los 2 o 3 años, cuando se rearme de nuevo y recupere todas las pérdidas que ha tenido, pues vuelve y ataque a cualquiera de esos países, y a Ucrania, por cierto, que no la considera un país, que ese es el problema, aunque Trump lo ve de otra manera, y él cree que las cosas se manejan desde su punto de vista personal, que yo me llevo bien con aquel y él no se va a atrever a hacerme eso, pero no tiene visión de largo plazo ni de futuro. Y eso mismo sucedió en el 38 en Berlín, en Múnich, aquella vez cuando que fue lo que provocó con Neville Chamberlain y Hitler. Y eso trajo después la Segunda Guerra Mundial. Y Trump habla de Tercera Guerra Mundial, pero no es en base a eso. Porque Giorgia Meloni, la primer ministro italiana, que llegó y ha planteado muy claramente, hay que sentarse con Trump, no podemos dividir a Occidente, tiene razón. Y es lo que van a tratar de hacer Starmer, Macron, con ese plan, y con Zelensky, para sentarse. Zelensky dijo, le preguntaron, no, yo respeto a Trump. Le dijeron que él irrespetaba a Estados Unidos, que no había dado ni siquiera las gracias. Oiga cómo fue la emboscada. Yo lo considero una emboscada, igual que lo consideran casi todos los periodistas del mundo con conocimientos y analistas y diplomáticos. En más de 33 ocasiones Zelensky ha agradecido el apoyo norteamericano, y saliendo después de la humillación que le hicieron el viernes, hizo un tuit agradeciendo al mismo Trump la ayuda, porque hay que decir una cosa: cuando el 14, cuando ocupó Crimea Putin, la península de Crimea, en el 16, Trump fue que le dio los misiles Javelin, que permitieron que detuvieran la columna de tanques cuando iban a ocupar a Kiev. Cuando lo ocupó en el 22, es verdad. Decía Trump en la reunión esa donde se fueron a las palabras y todo, porque él siempre está buscando las cosas, igual que este gobierno, lo de atrás para justificar. Obama nada más te dio papeles, yo te di los Javelin, y es verdad, es cierto, eso hay que reconocerlo. Pero los trumpianos fueron que bloquearon por 6 meses el acuerdo, los 61.000 millones de dólares, que tienen que agradecer, porque las cosas hay que decirlas de un lado y de otro, que yo no se sabe por cómo Putin no arrasó con Ucrania durante esos 6 meses, que no tenían ni municiones ni armamentos. Y sobre los 350.000 millones, no es verdad. La Unión Europea ha dado más, 140.000 millones, y Estados Unidos como 120.000. Pero Trump lo pone todo siempre de su lado, y mayúsculo, y lo hiperboliza, pero ese es su estilo. Por eso le decía, por ejemplo, la Meloni eso de que tenemos que volver a los valores. Porque el más grande se come al más chiquito. No es así. Decía Pedro Sánchez, de España, por eso defenderemos a Ucrania ante la amenaza neoimperialista de Putin, que es lo que yo aquí he tratado de explicar siempre. Entonces, fíjense ustedes, yo decía, no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. Que el desenlace de esa humillación que hubo el viernes a Zelensky y de ese desastre mostró que Europa tiene que ponerse las pilas y los pantalones largos, lo que ha demostrado con esta reunión y el apoyo y el soporte que le ha dado toda Europa a Zelensky. De hecho, hay rallies, hay demostraciones en toda Europa en apoyo a Ucrania.
Y ustedes ven cómo la Casa Blanca ha salido a tener que defenderse. No, no fue una celada. Sí, pero se ve como si fuera una celada, aunque quizás no lo haya sido, sino que desembocar en eso. O hubiese habido agenda particular, la de ese vicepresidente que tiró unas cosas allí en Europa, que hubo que ponerlo en su puesto también, ¿se recuerdan? La votación en Naciones Unidas, más todo lo otro que ha venido precediendo. Por eso la Unión Europea, que sabe que tiene que, hasta para poner tropas en el terreno, necesita el apoyo norteamericano por los satélites, por las informaciones y todo ese tipo de cosas, ha mantenido una posición de hay que ir, se van a sentar con Trump. Bueno, Trump hoy dice una cosa, mañana puede decir otra, este tipo de situaciones y cosas, pero yo creo que, como digo, hay una conciencia de que de cualquier modo y manera a Trump hay que manejarlo, hay que tratarlo. Si es el ego, lo mismo que hizo Putin con él. Lo mismo que hizo Macron, lo mismo que ha hecho Starmer. Dice Zelensky, yo no tengo ningún problema con firmar el acuerdo de los minerales, que fui a firmarlo. Yo le tengo respeto al presidente Trump. Yo lo que quería era exponer la posición de Ucrania y saber cuál era la de ellos, que conocieran, pero no se me permitió. Y es la verdad. Que hay respeto, que tiene que disculparse. Pero disculparse ¿por qué? Si al que humillaron fue a él. Pero yo recuerdo una frase de Churchill que decía, con relación a cómo él, hay una frase tan fea, a mí no me gusta ni usarla, ni la voy a usar, pero decía de cómo de salamero él tuvo que hacer en la Segunda Guerra Mundial, 1940-41, para convencer y atraer y enamorar a Franklin Delano Roosevelt, que fue el que apoyó a Rusia, a Inglaterra. Él decía, no hay algo así, que él decía que él no conocía ningún amante que hubiera enamorado a una novia, ¿verdad? De la manera en que él lo hacía con Franklin, con Roosevelt, para conseguir su apoyo. Lo ponía, o sea, de comerse, tener que comerse las cosas que le quería decir. Y cuando se sentaron en Yalta, que se iban a dividir Stalin y Roosevelt, Estados Unidos y Rusia y Unión Soviética, el mundo, la Europa, él tragaba en seco. Hay que leer la historia de Churchill. Pero ahora mismo el que ha salido de ahí, de esa reunión, de esa humillación como un gran héroe, como un churchilliano, ha sido Zelensky. Pero habrá que buscarle la vuelta, porque la OTAN depende más de un 30% de Estados Unidos. La reconfiguración que se tiene que hacer, que va a empezar a hacer la Europa, que gracias a Dios, por eso digo, no hay nada tan malo que no tenga algo bueno, y es que parece ser que por fin, el wake-up call, la llamada de despertar, ha sido eso que pasó el viernes. Ahí estaba lo que le había dicho, decir que Zelensky fue que empezó la guerra, decir que era un dictador, todas esas cosas vienen precediendo. La votación en Naciones Unidas, el de que no iban a permitir que entraran en la OTAN, de que no podía recuperar los terrenos, de que él no tiene todas las cartas, que él está perdido, que tiene que capitular. Eso es lo que Europa no va a permitir. Y no va a ser. Entonces, se le va a tratar de buscar la vuelta. De hecho, por eso le decía que no hay nada tan malo que no tenga nada bueno. Ya el discurso de Zelensky, que desde el mismo día, él fue una entrevista en la noche con Fox antes de partir a Londres, y se manejó muy bien, con respeto de Trump. Dijo, no, yo lo que quería era plantear mis posiciones. No se me dejó, dice. Porque entonces uno de los puntos es que ellos quieren que Zelensky no ataque a Putin. Que ¿cómo que se va a negociar? Porque ellos están como si vieras que Ucrania estuviera negociando con Estados Unidos. Dice Trump, no, yo no estoy de ningún lado, yo estoy como mediador, pero cuando estás mediando, tuvieras como a favor del otro. Porque yo puedo decirle al otro lo que merece. Dice Zelensky que lo que sucedió no es bueno para ninguna de las partes. Dice que creo que tenemos que ser abiertos y muy honestos, y no estoy seguro de que hayamos hecho algo malo. Cuando le preguntaron si tenía, por qué no le pedía perdón. Y yo sé que si hay que pedirle perdón, él le va a besar el anillo, que es lo que parece ser que quieren ellos. Dice que no fue bueno para ninguna de las partes, pero dice Zelensky, no puedo cambiar nuestra actitud ucraniana hacia Rusia, y no quiero que nos maten por ello.
es muy claro que los estadounidenses son nuestros mejores amigos, los europeos son nuestros mejores amigos y Putin y Rusia son nuestros enemigos, los que les violaron a las mujeres, los que les secuestraron los niños, los que tenían un genocidio en Bucha. Ahí está la historia, fue los otros días, hace 3 años, se robaban los carros, le sacaban los alternadores, ocupaban los hospitales, se llevaban los muebles de las casas. Pero nos estamos olvidando. Eso fue lo que hicieron esos unos de Putin cuando ocuparon Ucrania, en toda esa parte allá en la frontera con Bielorrusia. Desguabinaban los carros y se le llevaban los alternadores, la batería. Pero eso está ahí en las redes. Se metían a los supermercados y se llevaban todas las cosas. Unos medievales, unos cavernícolas. Entonces no quiere que le digan lo que él tiene que decir. Putin es un criminal de guerra, condenado. Un asesino que asesina hasta a los opositores. Entonces, pero nada. Ya di que le suspendieron los envíos, tenían 6.000 millones que Biden, por su pusilanimidad, ¿verdad?, no acabó de mandarle todas las armas de los 61.000 millones, se lo dejó a Trump, ahora no se lo van a mandar, hasta que eso no se arregle. Se habla de que ya a Rusia ya no le están haciendo ni ciberseguridad, ni chequeo, porque ahora no se sabe en manos de quién es que está el pandero, pero yo creo que le van a buscar la vuelta, dice que está dispuesto a firmar, y como le decía, también ese trato que hay que aprenderlo de cómo lo manejó Churchill, siendo el más pequeño en aquella guerra donde estaban las dos grandes potencias poderosas que eran Estados Unidos, Rusia entonces, Unión Soviética entonces, aprendió a manejar esas situaciones y logró eso que luego se dio, la división en Berlín, el fortalecimiento, bueno, lo que más se mantuvo la paz. Entonces, fuera de todo eso que hemos visto, yo decía, y qué bueno que haya quizás pasado eso, porque fue quizás la última llamada, como dicen en el teatro, la última llamada, se cierra la puerta, el acto va a empezar, quizás la última llamada de despertar de Europa. Pero, a pesar de eso, hay que tratar de que se mantengan las relaciones y las situaciones, y realmente sin Estados Unidos ni siquiera las tropas en el terreno van a ser posibles, ni con el apoyo de Estados Unidos. Sin el apoyo será muy difícil. Como lo dijo Trump, ustedes y nosotros es verdad, pero por supuesto, ¿cómo va a ser? Y ninguno de esos países europeos le aguanta los armamentos que tiene Rusia. Rusia tiene el Producto Interno Bruto de Italia, pero ese no es el punto. Es la acumulación de fuerzas y de efectivos que tiene. Entonces todo eso llevará tiempo y Europa ha entendido que se tiene que rearmar y potenciar su industria militar y tiene un Producto Interno Bruto más grande que el de Estados Unidos y más grande que 450 millones de habitantes, o sea, que lo va a hacer, pero necesita tiempo y ese tiempo lo van a ganar ellos mientras tanto. Por lo que de la reunión, de los 4 puntos que salieron, Macron y Starmer le están proponiendo una tregua aérea, marítima y energética de 1 mes allá en la guerra en Ucrania, que ya eso de alguna manera va de la mano de lo que está queriendo Trump, que quiere ganarse un premio Nobel, pero no es una paz a cualquier costo y una paz momentánea que llene tu ego, pero no resuelve un problema, sino que lo incube. Le están proponiendo una tregua en el aire, el mar y en las infraestructuras energéticas de Ucrania que dure 1 mes, mientras se llegan a los acuerdos para el despliegue de tropas y todas esas cosas. Macron dice, los europeos quieren la paz, pero no a cualquier precio y sin garantías, que es aparentemente lo que Trump le ha cedido a Putin. Trump repite hasta los argumentos del Kremlin y allá y Putin. Entonces, ese es el problema. Dice Macron que desde hace años Rusia gasta 10% de su producto en defensa y Europa no estaba gastando ni siquiera el 2% cada país. Hay países que gastan 1%.
pero ahora se va a revertir esa situación. Hay fondos estructurales de cohesión y fondos de programas existentes que no se están utilizando. Cuando a Trump le digan, dice, en principio Europa necesita 200.000 millones de euros para poder invertir en defensa. Cuando a Trump le digan que vamos a seguir comprando los armamentos, usted no tiene que poner ni regalar nada, que tampoco ha sido así, en gran mayoría, la situación presumo yo que habrá de cambiar, porque son empresas norteamericanas, son empleos norteamericanos y es una situación de relaciones más allá nada más de que desde el punto de vista de defensa, como se está viendo aquí. Pero yo cierro el tema con lo que le estoy diciendo, de que quizás, como dice un refrán, no hay algo tan malo que no tenga algo bueno. Y lo bueno de ese desastre que pasó el viernes entre la reunión de emboscada, que una ignominia, yo la catalogo, que le hicieron a Zelensky en la Casa Blanca, en la oficina oval, es que ha hecho que Europa despierte, se ponga las pilas y trate de buscar una viabilización y una solución de ese conflicto, pero en otros términos, no con tanto bla, 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 sino con acciones concretas. Una pausa, que esto es Economía y Mercado.